Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Vale, el día de hoy vamos a seguir con el tema de ondas mecánicas, pero ya vamos a dejar a un lado lo del efecto Doppler. Lo que viene a continuación es la parte de óptica. Entonces, fíjense lo que vamos a ver. Como habíamos estado viendo, una onda mecánica se caracteriza por la siguiente situación. Necesita forzosamente un medio para poderse desplazar. Si no hay un medio en este movimiento ondulatorio, no se va a poder como tal mover de un punto A a un punto B. Entonces, vimos que en acústica, que era la parte del efecto Doppler, había un observador y un medidor. Hay un observador y una fuente, perdón. Entonces, la fuente era la que emitía la onda que íbamos a medir y como tal era el observador el que iba a estar realizando esa medición. Así que pues no había más que considerar las velocidades ya sea de uno o de otro, de la fuente del observador, para asociarle como tal los signos correspondientes a la ecuación. Pero ahora viene la otra parte. Ya viene la parte de óptica. En la óptica vamos a nada más estar manejando la parte de óptica geométrica. O sea, en la cual el haz de luz que incide sobre algún objeto o algún medio es como, lo vamos a manejar como si fuera una línea recta. O sea, a eso se refiere la óptica geométrica. O sea, es como tal la aportación. Si yo quiero representar un haz de luz cualquiera, obviamente tiene que haber una fuente, pero esta va a tomar una dirección hacia donde sea dirigida y se va a representar con esta flecha. Entonces, fíjense, si yo tengo como tal mi haz de luz y de repente cambio de un medio a otro, pues también va a haber algo que se llama refracción, mejor dicho. Está reflexión y refracción. Entonces, están los dos fenómenos involucrados. En el primero, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo mi fuente que está emitiendo un haz de luz y va a pegar sobre un espejo. ¿Vale? Entonces, sobre este espejo va a refractar toda la luz. Bueno, va a reflejar, mejor dicho, toda la luz. Este de aquí, esta línea punteada, va a ser el lugar, ¿cómo se llama? En una recta que va a simbolizar que se puede decir la normal a la cual, ¿cómo se llama? Incide el haz de luz. Una normal siempre es perpendicular a una superficie. Entonces, toda normal es perpendicular a una superficie. Entonces, cuando llegue el haz de luz como el que tengo aquí, sobre esta misma normal va a haber un ángulo. Un ángulo que vamos a llamar ángulo de incidencia. ¿Vale? Entonces, este es el cual llega a lo que es el espejo. Y ahora sí, como tal, pues va a reflejar toda esta luz y va a salir con igual un ángulo.
de reflexión. ¿Vale? Entonces, llega con un ángulo de incidencia, sale con un ángulo de reflexión y para este caso hay que mencionar que el ángulo de incidencia y reflexión es el mismo. Vale, entonces así es como tal que vamos a ver el primer fenómeno, que como ya se habrán dado cuenta, es el de reflexión, puramente reflexión. Vale, entonces como tal hay que considerar también otra cosa. Aquí tal cual, todo donde está ocurriendo este evento, hay un medio. Sí, hay un medio por el cual se está desplazando la luz. Esto de acá necesita forzosamente haber algo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es una onda mecánica. Pues no, pero recuerden, la luz es una onda electromagnética, sí, pero como tal, el estudio que vamos a hacer de la óptica, sí vamos a hacerla con respecto a los medios que hay, tanto de un lado como de otro. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué necesitamos forzosamente estudiar qué es lo que pasa en estos medios? Si ya estoy diciendo como tal que la luz es una onda electromagnética y como dijimos en un inicio de este tema, esta no necesita como tal un medio para poderse desplazar, pero hay algo curioso de esto. La luz, si bien no necesita un medio para desplazarse, sí va a ser afectada por este mismo al moverse. Entonces, la luz, ya les dije, es una onda electromagnética. Vale. Es afectada por los medios. ¿Pero qué es afectado? Su velocidad. La velocidad en la cual se está propagando. Entonces, un haz de luz que atraviesa un medio, sí, ¿cómo se llama? Sí se ve afectado por, ya sea que se mueva en agua, que se mueva en, ¿cómo se llama? En el vidrio, en algún polímero, o sea, todo eso lo va afectando realmente. Entonces, esta velocidad en condiciones ideales, ¿qué estoy diciendo con esto? En el vacío, la velocidad llega a tener una cantidad de 300,000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, diferentes órdenes de magnitud. El que vamos a estar usando es esta, de 3 por 10 a la 8
metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, que corresponde a lo que les dije, que es 300.000, que es lo mismo que 3 por 10 a la 5. Entonces, esta es la velocidad de la luz, pero estamos hablando del vacío. Vale, entonces esta es una constante universal, no se le puede, ¿cómo se llama? No se le puede buscar otra cantidad, otro valor. ¿Por qué? Porque esta es como tal, incluso un límite, ¿cómo se llama? Un límite físico. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, ¿cómo es que se va a calcular la velocidad de esta misma, ¿cómo se llama? De este mismo objeto que es, bueno, lo mismo es la luz, si atraviesa medios? Es de la siguiente manera, hay una ecuación que van a necesitar. Que va a estar dado por esta cantidad. La velocidad la velocidad de la luz en un medio no es más que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y algo que se llama índice de refracción. Entonces, este mismo índice de refracción que está representado por la letra n, es adimensional, o sea, no tiene dimensiones y como tal es un valor, siempre es un valor mayor a 0. ¿Vale? ¿Y eso por qué es? Por el mismo hecho de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esta cantidad viene teniendo estas dos propiedades. O sea, es adimensional y aparte es un número positivo. Siempre es un número mayor que 0. Entonces, ahí está, ¿no? Con esta ecuación es que ya van a poder calcular algo más que se le va a conocer como ley de Snell. Pero primero pues vamos a identificar todo esto, ¿no? Esta cantidad n son valores que vienen en tabla. Entonces, todo depende de qué estén hablando.
Bueno, ahora sí. Ley de Snell. ¿De qué nos va a hablar la ley de Snell? Bueno, voy a volver a hacer el diagrama que tenía antes, en el cual ahora sí voy a llamar a este un medio 1, que tiene un índice de refracción n sub 1 y n2. Igual, ¿no? Cada quien tiene un índice de refracción distinto. ¿Qué significa? Que cuando pase el haz de luz, llegue aquí a lo que es la normal, va a seguir habiendo un índice de incidencia, va a seguir habiendo un índice de refracción y se va a seguir cumpliendo la primera propiedad, en la cual los ángulos de incidencia y reflexión son los mismos, pero también va a haber otro ángulo aquí, y este es el refractado. Vale, entonces aquí también va a haber un ángulo, un nuevo ángulo, que como tal va a depender obviamente del paso que hay de un punto, bueno, de unas condiciones a otras, de un medio a otro. Entonces supongamos esto de aquí tiene que ser forzosamente algo distinto a esto de acá. Para calcular este ángulo, vamos a ocupar la ley de Snell. Entonces, ley de Snell. Ahora sí. La ley de Snell nos va a dar el ángulo que necesitamos. ¿Cómo? Necesitamos saber cuál es el índice de refracción de cada uno de los medios y además con qué ángulo está llegando ese haz de luz. Entonces, nada más es voy a ponerlo así. El índice por el seno del ángulo que hay en el primer medio debe ser igual al índice del segundo medio por el seno del ángulo de ese mismo, ¿cómo se llama? De ese mismo rayo. O sea, ¿cómo es que cambia de ángulo tanto de uno como del otro? ¿Por qué? Por el índice de refracción que hay. Entonces, esa va a ser, como tal, la ecuación que vamos a necesitar. Obviamente aquí el ángulo 1 hace referencia al ángulo de incidencia y el 2 al de refracción. Entonces esta cantidad siempre se va a estar cumpliendo. Si hubiera otro cambio de dirección en
En el camino de este nuevo haz de luz, este ángulo de refracción se terminaría convirtiendo, ahora sí que en el de incidencia nuevo. Bueno, tendríamos que ver también la geometría de todo esto, ¿no? Cómo quedaría ese nuevo ángulo. Y habría un ángulo nuevo de refracción en el siguiente medio, y así sucesivamente. Conforme vaya cambiando el haz de luz, va a ir cambiando los ángulos que vayan atravesando medio y medio. Vale, ahora sí, entonces vamos a hacer unos ejercicios de esto mismo. El primero, quiero que calculen cuál es la velocidad de la luz en un medio la velocidad de la luz en un medio con índice de refracción n igual a 1.5. Y también van a calcular ángulo
de refracción de este mismo haz de luz, si lo incido sobre otro medio, o mejor dicho, que cambia de medio, vamos a poner n igual a 2.5 N2 y que llega con un ángulo de incidencia de 30 grados. Vale, van a calcular esas dos cosas ahorita.
Vale, entonces, sí, fíjense, lo que está pasando aquí, lo que muchos de ustedes alcanzaron a ver, es que, bueno, la velocidad es fácil de calcular, ¿no? Es simplemente hacer la división de los 300,000 entre este factor. Cuando ustedes hacen eso, les da... Sí. Entonces, como les decía, si hacen el cociente, les va a dar ese 2 por 10 a la 8, ¿no? Entonces, ahí está cuánto vale la velocidad de la luz en este medio. ¿Cuál es? No nos interesa, de momento no nos interesa. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hagamos incidir en un medio, va a cambiar este ángulo. Está entrando con 30. Y ahí, como ustedes dicen, ¿no? Pues algunos les dio un valor más grande que el de incidencia. Entonces, ¿eso por qué va a ser? Porque el índice de refracción es mayor. Así es como van a estar, ¿cómo se llama? Identificando que van bien. O sea, cuando el índice de refracción es mayor al pasar de un medio a otro, entonces el ángulo tiene que ser mayor. Se tiene que desplazar un poco más hacia ¿cómo se llama? Alejándose de la normal. Entonces, aquí también tienen que tener cuidado. Algunas personas tienen su calculadora científica y la dejan ahora sí que parece chiste, ¿no? Pero la dejan en los radianes. También, recuerden, están calculando grados. Entonces, no es en radianes, es en grados, ¿no? Que tienen que dejarla. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que, qué es lo que se tiene que hacer aquí? Primero que nada, tenemos que calcular con ley de Snell esta cosa, ¿no? N1 es el medio 1 que dijimos es 1.5. El ángulo 1, que es el de incidencia, son 30 grados. Y el índice de refracción 2, 2.5. Estos son nuestros datos. De mi ley de Snell, de la ecuación de ley de Snell, tengo N1 seno de teta 1 debe ser igual a N2 seno de teta 2. Entonces, de aquí tienen que despejar este ángulo teta 2, que no es más que el arco seno de es N1 seno de teta 1 entre N2. Entonces, si lo hicieron igual, si hicieron todo este despeje, ya como tal, nada más es sustituir estos valores aquí mismo. El arco seno es lo mismo que el seno a la -1 en las calculadoras científicas. Bueno, entonces, ¿hicieron bien este despeje como tal?
Vale, vale. Entonces, sí, fíjense, no nada más. Obviamente, pues tienen que, tal vez de inicio, hacerlo paso por paso, ¿no? Pero si lo hacen bien, pues ya, les tiene que quedar algo de este estilo. Vale, entonces sí, les digo, ahorita yo no tengo mi calculadora para hacer este cálculo. Solamente está la de la computadora, ya que estoy aquí en la oficina, pero ya me dirán ustedes, ¿no? ¿Cuánto es que le sale este ángulo 2? Les digo, checando bien esa parte de que esté en grados y no esté en radianes su calculadora también. Acá, entonces, 17.45. Vale, entonces 17.45 dice su compañero. Bueno, vale, entonces 17.45 es lo que dicen que sale este índice de refracción. Bueno, entonces, como tal, pues lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a cambiar de medio? Si me vuelvo a mover en otro medio como tal. Entonces, este nuevo ángulo va a ser el nuevo de incidencia. ¿Por qué? Pues hay que ver la geometría, ¿no? Pero hay que recordar también los ángulos complementarios y los ángulos opuestos entre, bueno, en un triángulo, una figura triangular. Todo eso es lo que nos va a ayudar a verificar que este de aquí sea el ángulo incidente si decidimos pasar a otro medio. Nada más necesitamos saber
cuál es la velocidad de la luz en este nuevo medio o el índice correspondiente. Vale, entonces, como tal, lo que hemos estado estudiando hasta el momento ha sido algunas propiedades de la luz. Cuando empezamos a ver el tema de ondas, yo les dije que incluso las ondas como tal, toda onda tiene una frecuencia, una longitud de onda como se especifica ahí, y con eso pueden calcular una energía. Vale, entonces, recapitulando un poco de todo lo que vimos, la energía era H nu, o vamos a ponerlo con HF para hacer referencia a la frecuencia, donde H era la constante de Planck, la constante de Planck, ahí está. Ahora, considerando el problema anterior, yo tenía la velocidad de la luz en ese medio, que era 2 por 10 a la 8 metros por segundo, que como les dije, esta cosa de aquí no puede siquiera alcanzar la velocidad de la luz en el vacío. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está en un medio y nada se compara un medio a la velocidad bueno, un medio como tal no se puede comparar al vacío, así tal cual. Se hace una aproximación, sí, con el índice de refracción en el aire, ese sí se puede considerar aproximadamente 1. Pero todo esto sucede ¿por qué? Porque como tal, las moléculas que forman el aire están tan separadas una de otra que no impide como tal el movimiento de la luz, que fluya libremente. En pocas palabras, esas mismas moléculas son las que vienen afectando en gran medida a esta luz cuando hay una gran densidad de ellas, cuando hay una contaminación. Entonces, ocurren muchísimos efectos a través de eso, pero uno de ellos es que el índice de refracción va a ir aumentando conforme mayor sea la
la contaminación en el medio. Vale, entonces, estamos hablando de esto, este es tomando en cuenta el aire. Vale, pero entonces yo estaba considerando que tengo esta velocidad de la luz en un medio. Y como tal, tengo una longitud de onda de 500 nanómetros asociada a esta velocidad. La pregunta es, ¿cuánto equivale la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de esta longitud de onda y cuál es su energía? Recuerden que hay una ecuación para calcular la velocidad de una onda dada su frecuencia y su longitud de onda. Entonces, si aquí de esa misma ecuación conocemos la velocidad de esta misma y su longitud de onda, entonces podemos calcular como tal lo que es la frecuencia. Calcúlenlo y calculen la energía también. Recuerden cuánto vale H. Eso también es una constante que se deben estar acordando. 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundo.
La energía 2.65, aproximadamente 2.65 y por 10 a la menos 19. Entonces, la frecuencia pues, es, ¿cómo se llama? Lo que decíamos el otro día tiene que cumplirse, que si la frecuencia es muy grande, ¿qué le va a pasar a la energía? Pues va a estar creciendo igual, ¿no? O sea, es directamente proporcional energía y frecuencia. Y la energía y la longitud de onda tienen que ser inversamente proporcional. O sea, que si este es un valor muy chiquito, esta cantidad tiene que ser un valor muy grande. Entonces, si se está cumpliendo eso, vamos a ver. Yo tengo mi ecuación. Lambda por F es la velocidad de desplazamiento. La frecuencia, por lo tanto, va a ser B sobre lambda, que son 2 por 10 a la 8 entre 500 por 10 a la menos 9. Entonces, una manera fácil de resolver esto es, así sin calculadora, voy a hacer unos cuantos movimientos acá. Me recorrí hacia la derecha, ¿no? En esta cantidad. Me recorro a la derecha y crece este valor, pero el exponente ya disminuyó. Y aquí 500 por 10 a la menos 9. Hago este cociente, 2000 entre 500 son 4 por 10 a la 14 Hz. Ahí está, ¿no? Entonces, sí es la cantidad que tienen ahí. Y la energía, igual lo mismo, ¿no? Es nada más multiplicar ese 6.62 por 10 a la menos 34. Todo eso por los 4 de ahí. Entonces, considerando eso, y como tal que está aquí esta cantidad, y esta cantidad en los exponentes, pues sí va a salir ese negativo, ¿no? De por 10 a la menos 19. Los 2.65, 2.60 y algo, dependiendo de qué tantos decimales se agarren en el valor de h. Porque hay calculadoras que tienen el valor exacto de h, como tal la constante, pero sí es de ese orden de magnitud, ¿no? O sea, por 10 a la menos 19. ¿Vale? Entonces, si hicieran este procedimiento, los decimales a veces no van a ser exactamente los mismos unos con otros porque, vuelvo a lo mismo, depende de cuántos estén agarrando para hacer el cálculo. Pero si van bien haciendo este camino, entonces todo es perfecto, ¿no? O sea, tienen que recordar mucho estos conceptos. La velocidad de la que se desplaza una onda, la energía que tiene esta misma onda, y de aquí mismo también podemos sacar lo de los índices de refracción, que no es más que, o otra manera de calcular un índice de refracción es hacer un cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad del medio en el cual se está desplazando. Entonces, son distintas maneras en las que pueden ver, o también, como lo vimos hace rato, es lo mismo esto que esto, ¿no? O sea, las ecuaciones se cumplen.
Vale, entonces, como tal, esto es la parte de el inicio de óptica. El día de mañana vamos a ver qué es lo que pasa con las lentes. Las lentes, hay varios tipos, o sea, se dividen en varios, pero las principales son cóncavas y convexas. Y de ahí vienen el montón de arreglos, ¿no? Eh, algunos donde juntan la cóncava y convexa, algunos donde juntan dos de un solo tipo. Entonces, dependiendo también de cómo sea el arreglo, es de qué tipo de lente es. Además, vamos a ver algo que se llama la distancia focal. Algo que, ¿cómo se llama? En estas mismas lentes que son espejos esféricos, o bueno, lentes esféricos, hay un punto en el cual inciden todos los haces de luz y ese es la distancia focal, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Les voy a mostrar algunos ejemplos de de estas lentes y las ecuaciones que van a, ¿cómo se llama? Que van a necesitar aprenderse, pero no para aplicarlas. Hasta aquí, hasta todo esto, ley de Snell, es donde se aplican ecuaciones para la práctica. Ya a partir del día de mañana, los temas del día de mañana son pura teoría. Se deben aprender ecuaciones, pero no aplicarlas. Entonces, si les preguntan la ecuación de la distancia focal, si les preguntan la ecuación de la segunda ley de la termodinámica, de la primera ley de Newton, de la segunda ley de Newton, por ejemplo, entonces todo eso ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero ya a partir del día de mañana es pura teoría, pura teoría. Vale, entonces, sin más por el momento, hasta aquí llegamos con este tema. Les voy a dejar algunos ejercicios. Ahora sí voy a agarrar ¿cómo se llama? Problemas para este tipo, bueno, para estos arreglos de luz. Y vamos a ir armando con eso más material, para hacer próximamente otra evaluación, muy parecida a la del día viernes. Entonces, por el momento esto sería todo. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe.